La intervención en crisis es aquella que se da de manera inmediata y en un caso de emergencia, ante un suceso traumático. El paciente la requiere con el objetivo de restablecer su estabilidad emocional y física y así generarle un sentimiento de calma. Existen diversos autores y estudios que destacan la importancia de aplicar la intervención en crisis y del entrenamiento de parte de un profesional. Karl Slack es un psicólogo de Texas que en 1966 escribió un manual de intervención de crisis en el cual destacaba la importancia de los primeros auxilios psicológicos y cómo se debían aplicar para brindarle una mejor calidad de vida al paciente. Enrique Echeverría, de la Universidad de País Vasco, explica que es importante tener en cuenta el suceso y la situación por la cual está pasando el paciente para realizar la intervención. Entonces, esta intervención debe intervenir a un grupo o individualmente al paciente dependiendo del suceso. En el estudio que realizó, básicamente expone que se debe tener en cuenta que la intervención debe buscar un entorno seguro para el paciente. Entonces, esto infiere en buscar una estrategia de afrontamiento, toma de decisiones y redes de apoyo con el cual cuenta el paciente. Bárbara Rubin escribió un manual de intervención de crisis y respuestas frente al trauma. Este manual fue publicado en la Biblioteca de Psicología y básicamente expone que el primer paso es la habilidad de escucha con el paciente. Entonces, en este le permitiremos que el paciente ventile todas las emociones que está sintiendo debido al suceso que vivió y asimismo se va a evaluar qué tipo de paciente es y qué probables consecuencias nos va a presentar a futuro. Y se debe tener en cuenta los sentimientos de culpa, las reacciones que tiene el paciente y las creencias con las cuales cuenta ese paciente para intervenir. Cada intervención en crisis es diferente y la complejidad de la misma depende del caso. Según Paine, la intervención en crisis es una acción clásica de la participación de ciclos que provocan alteraciones en la función básica de las personas. Estamos hablando de un modelo que basa su estudio en la psicología del yo, en la teoría del estrés y del aprendizaje. Esto nos quiere dar a entender que de una u otra manera nosotros como seres humanos nos basamos nuestros comportamientos de acuerdo al estado de ánimo en el que nos encontramos día a día. La intervención en crisis es el conjunto de técnicas terapéuticas breves que recurren a diversas clases a las personas e incorpora una serie de conceptos que al aplicarse llevan un restablecimiento al equilibrio de la persona, la familia o la comunidad. Estas terapias resuelven o tratan de resolver un problema al instante para que la persona se sienta un poco mejor. La intervención en crisis tiene fases. La primera fase de la crisis o su primera etapa son síntomas o reacciones más comunes que manifiestan al tiempo inmediato durante las primeras horas. En esta primera etapa se crea el desconcierto, el miedo, la actuación autónoma, el llanto, los gritos o la confusión mental y las disociaciones por parte de la persona. Y hay una segunda etapa que es la postraumática, que esta genera ansiedad generalizada, la agitación, el temblor, el cólera, el miedo, los trastornos del sueño o sentimientos de culpa. Hay características que debe poseer la persona que va a hacer la intervención en crisis. Estas características es que debe tener seguridad en sí mismo, transmitir empatía, asertividad, debe contar con experiencia, debe tener conocimientos con los recursos teórico-prácticos y debe tener una capacidad de adaptación a las situaciones nuevas estructuradas.
Al hacer un contacto psicológico, si se va a hacer una intervención en crisis, se debe focalizar la demanda en el aquí y en el ahora. Centrar el tema en el aquí y en el ahora es lo más importante, examinar las dimensiones del tema, explorar las alternativas y las soluciones posibles y estimular la práctica de habilidades adquiridas y realizar su respectivo cierre. Se debe realizar una escucha activa, como comunicar comprensión y empatía con la persona que se está realizando la intervención en crisis, resumir las afirmaciones explícitas del afectado, reformular, atender y comentar señales variables y paraverbales, orientar a la clarificación del mensaje que se le da a la persona, abrirse uno a la comunicación, como en qué puedo ayudarle, en qué le puedo apoyar y proporcionar la expresión del sentimiento que sucede, como preguntarle qué sucede, cuéntame, enfatizar mucho en la empatía y para tratar de reducir la angustia emocional. Se debe focalizar el tema en la demanda en el aquí y en el ahora, y esto radica en atender la necesidad del afectado desde su perspectiva, haciéndole notar como facilitador que hemos captado la demanda o lo que él siente. El focalizar implica centrar la consulta en una situación específica, como cómo, qué, cuándo, por qué, y reformular nuevamente lo que la persona quiere darnos a entender, muchas veces para que emocionalmente él comience a sentirse un poco mejor. Centrar el tema en el aquí y en el ahora se puede realizar por medio de preguntas que puede llevar al afectado a una mayor claridad de lo que está pasando en el momento y ayuda a determinar por sí mismo lo que desea y lo que espera, y se debe colocar responsabilidades al afectado. Se deben realizar preguntas básicas como que qué sucede, cuándo sucede, con quién sucede, qué hace, cómo te sientes, qué deseas que ocurra, qué esperas que ocurra. Con eso con este tipo de cosas podemos ir mirando para que la persona se vaya centrando ya en realizar un cierre de su duelo. El examinar las dimensiones del tema, se realiza la exploración que debe girar en torno a los obstáculos, recursos y apoyos que el afectado dispone para tratar del tema. Se debe detectar y discriminar las necesidades inmediatas, detectar factores de riesgo que pueden en este momento estar manteniendo a las personas que se encuentran en crisis, explorar los recursos personales, las redes de apoyo, familiares de los que se dispone para poder dar una colaboración a las personas que se están atendiendo en crisis. Se deben identificar factores de protección a nivel individual y social y explorar motivaciones que impliquen riesgo, reconociendo por qué lo está afectando. En una intervención en crisis se debe realizar de igual forma un cierre. En este cierre se debe resumir con lenguaje claro y sencillo las alternativas encontradas y las acciones que se deben realizar en el momento, como tareas que se deben dejar. Se debe motivar y llevar a la persona a realizar a cabo estas acciones que se han dejado como tarea y canalizar la importancia que asista nuevamente a una intervención para que pueda proporcionar muchas cosas y recordar que pueda acudir nuevamente para que se le informen los resultados que ha generado esta canalización y los resultados que ha dado las tareas que ha realizado en su momento, y se debe preguntar si tiene alguna duda o desea dejar abierta la posibilidad para volver a hablar o qué quiere hacer. Se debe entender que debe hacerse un seguimiento y tratar que la persona quede y deje sus alternativas lo mejor posible para que haga su aceptación, su cierre de la mejor manera. Silvia Blechmar entiende por crisis la persecución psicológica de complejas situaciones vitales, la forma en la que éstas son vividas por las personas a partir de múltiples y varios factores históricos conductuales. Por otro lado, una crisis es una combinación de situaciones de riesgo
en la vida de una persona, ya que hay de pronto una desorganización psicológica y necesita ayuda. Entonces, durante la vivencia de una crisis, la persona pierde la forma transitoria o definitiva de una serie de aportes con las que se ha contado, encontrando comprometida su estabilidad.